Bueno, voy a presentar la conferencia de la LAC, que lleva el nombre del profesor Francisco Salzano, quien fuera uno de los grandes fundadores de la genética en Latinoamérica, desde Río Grande do Sul en Brasil. Realizó sus primeros trabajos en Drosophila y luego, principalmente, en genética de poblaciones humanas y genética médica. Su prolífico trabajo se extendió hasta sus 90 años. Fue un gran impulsor del desarrollo de las sociedades científicas como espacio de discusión, de realización o coordinación de investigaciones y experimentos, de divulgación y promoción de la ciencia a través de las reuniones, publicaciones, entrega de premios, de defensa de sus asociados. Como muestra de su entusiasmo por las sociedades científicas, ocupó múltiples cargos, entre ellos fue presidente en 2 oportunidades de la Sociedad Brasilera de Genética, presidente y presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. Fue uno de los fundadores de la RELAC. Fue fundador, presidente e incansable promotor de la LAC. Más allá de los temas científicos, demostraba su interés por temas sociales y culturales. Lo recordamos por su inmensa capacidad de trabajo, su calidez humana, su permanente sonrisa. Esta conferencia hoy estará a cargo del doctor Andrés Moreno Estrada, quien nos hablará sobre el Biobanco Mexicano y la genómica poblacional en América Latina. El doctor Moreno Estrada es médico por esta Universidad de Guadalajara, especializado en genética de poblaciones humanas, con interés en comprender los patrones de variación genética humana y sus implicancias en la salud y la enfermedad, la evolución y la reconstrucción de la historia de las poblaciones. Se doctoró en Biología Evolutiva y Genética de Poblaciones en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y realizó su postdoctorado en Genética Computacional y Evolutiva en la Universidad de Stanford, donde tuvo la oportunidad de centrar su investigación en la genética de poblaciones de las Américas. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, titular de la Unidad de Genómica Avanzada. Su trabajo se enfoca en el estudio de la diversidad genética de América Latina y sus implicancias tanto biomédicas como antropológicas para conocer los procesos evolutivos y para comprender la dinámica del proceso de mezcla de las poblaciones hispanas latinas actuales desde el contacto europeo. Encabeza actualmente el Consorcio Latinoamericano Latin Genome y el proyecto del Biobanco Mexicano, la base de datos genéticos más completa de México, que en 2023 fue portada de la revista Nature. Con ustedes los dejo al doctor Moreno Estrada. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, no solo por la introducción, sino por la invitación a este gran evento. De verdad, me parece uno de los más importantes que hay en el área de genética y de verdad, cuando digo que estoy pues en casa, me siento en casa, quiero empezar diciendo que efectivamente yo estuve en ese mismo auditorio, en estas mismas aulas hace unos años estudiando medicina, soy médico de esta Universidad de Guadalajara y por lo tanto es para mí un honor poder pues encabezar este evento con una plenaria que espero cubrir una serie de temas que creo que son de interés común, no solo para México, para la región. Y además de mencionar un poco los antecedentes de haber estudiado aquí y de ser médico, quiero también, bueno, un poco puntualizar que soy médico, pero no de los que curan, no me dedico a la clínica, entonces no recomendaría ir a mi consultorio, pero no porque no me interese o me parezca que es importante la salud, creo que un poco de lo que quiero mencionar al principio es algunos personajes o figuras pues cercanas a mí que inspiraron mi carrera y por lo tanto desde etapas muy tempranas de la licenciatura supe que lo que quería era entender el mundo natural, el mundo de la biología humana, el por qué somos como somos y no necesariamente entender solamente la posología y el tratamiento inmediato de un dolor, que por supuesto que es muy benéfico, pero quería entender un poco más las raíces, probablemente inspirado por miembros de mi familia, como está aquí el doctor Enrique Estrada Faudón, que también fue médico egresado de esta universidad.
fue precisamente emérito, Premio Jalisco, el médico psiquiatra, y también fue muy divergente porque pues, se dedicó sobre todo a las ciencias naturales, fundó la Sociedad Jalisciense de Ciencias Naturales, y pues como ven en estas fotografías estaba rodeado de pues botánicas, especies geológicas. En su casa tiene un museo, una vértebra de ballena. Entonces para mí fue fascinante ir a su casa y entender que había un horizonte más allá de solamente la medicina, sino entender un poco pues qué somos como especie humana, ¿no? Otro personaje que ha influenciado, creo que yo ha inspirado mucho también el trabajo que hago hoy en día, probablemente sin saberlo, es que yo crecí en una comunidad indígena. Aquí está mi padre, el antropólogo Arturo Moreno, haciendo trabajo de campo que pues para nosotros era el pan de cada día, ir a las comunidades indígenas, estar en contacto con estos ambientes rurales. Y pues crecimos con un discurso en casa, creo yo, de todas estas disparidades y los retos que hay para todas las carencias, incluyendo la salud que hay en estas comunidades. Por supuesto que mi padre lo hizo desde la antropología social, pero pues yo creo que años después yo sin saber que me iba a interesar por entender o trabajar en conexión con esas mismas comunidades, pero desde una perspectiva muy diferente, que es la genética. Entonces hoy en día tengo un laboratorio que sobre todo estudia la diversidad genética de poblaciones en México y América Latina, pero especialmente esas raíces indígenas que han sido poco estudiadas en general. Pero una cosa importante que creo que es puntualizar para este congreso antes de arrancar solo con directamente resultados de los proyectos es mirar atrás y sobre todo en un congreso que tiene precisamente como temática a 100 años de la genética de población. Y sí creo que es importantísimo para todos nosotros reconocer pues los pioneros gracias a los cuales estamos avanzando en la ciencia y que estamos literalmente pues avanzando en hombros de gigantes. Aquí ya se han mencionado algunos, obviamente el mismo nombre de la charla del día de hoy es uno de los grandes pioneros, el doctor Salzano, y bueno, sería interminable una lista realmente que incluya a todos los pioneros de esta área, más en tantos países latinoamericanos, pero solo como un mero ejemplo quisiera mencionar al doctor Rubén Lisker, quien trabajó en los años 60, también médico, pero estaba muy interesado precisamente en este trabajo comunitario y en entender las enfermedades que afectaban a comunidades rurales, sobre todo. Aquí está el doctor Lisker en una comunidad de la Costa Chica de Guerrero, Coajinicuilapa, que es hoy en día conocida como una población o una comunidad afrodescendiente. Entonces él encontró pues una observación interesante que era que había una frecuencia un poco más elevada de la anemia hemolítica, y entonces hay una serie de teorías de por qué esta deficiencia o esta enfermedad puede ser más frecuente, sobre todo porque se sabe que en África confiere resistencia a la malaria. Sin embargo, la malaria pues tampoco es una presión selectiva frecuente en México, y por lo tanto esa simple observación lo llevó a incluso en épocas pregenéticas o pregenómicas, incluso antes del ADN, los 60, a estimar lo que hoy conocemos como proporciones de mezcla. Regreso un segundo aquí, que él mismo decía, pues basado en esas observaciones creemos que puede haber, me parece que él estimaba un 56% de genes que pueden ser de origen africano en esta comunidad. Creo que la estimación es un poquito, digamos, sobreestimada, pero lo interesante es cómo desde el trabajo de las proteínas, incluso sin directamente analizar el ADN, se pueden hacer, digamos, estimaciones, repito, de mezcla, que hoy sabemos que se debe a toda una riqueza de intercambio migratorio y que por lo tanto da lugar a mezcla genética. Entonces, lo interesante es cómo de estos trabajos puntuales, digamos, de ejemplos específicos de una predisposición a una cierta enfermedad con una correlación con variantes genéticas, hemos llegado hoy en día, décadas después, en pocas décadas en realidad, a un mapa genómico como este, en el que en realidad ya se conocen para miles de posiciones genéticas su asociación a ciertas enfermedades, y de hecho aquí hay 17 categorías según el catálogo de GWAS Catalog, pero que en realidad corresponde a cientos de enfermedades que ya se han estudiado a nivel genético. Pero hay un problema, que la mayoría de las asociaciones y de los estudios que se han realizado para esto, que ha sido tremendamente exitoso, ha sido sobre todo en población de origen europeo. Y pues la población europea no es todo el planeta. Aquí vemos incluso una proporción de la densidad de población y cuántas personas han sido participantes en este tipo de estudios, y realmente la gran mayoría de la diversidad que se captura en África, en Asia, en América Latina, representa una minoría en todas esas bases de datos. Lo podríamos incluso seguir a tiempo real, que es una página web que se llama GWAS Diversity Monitor. Uno puede ver en tal año cuántos participantes de cuántos países han sido parte de estos tipos de estudios. Entonces, aunque vemos una ligera mejoría, perdón, a lo largo de los años, por ejemplo, entre 2008 y 2021, en realidad no se trata nada más de la representatividad de que haya un estudio más en un país y ya con eso se pinta el mapa. Vemos a la izquierda las proporciones que en realidad han ido disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y esto se debe a que pues, iniciativas y consorcios de mucho mayor volumen en países del norte global, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón, han creado biobancos tan grandes que aunque hagamos un estudio en América Latina, pues proporcionalmente sigue siendo menor. Y eso es un problema, no nada más de representatividad, sino también estadística, para poder encontrar asociaciones
asociaciones a las enfermedades que nos aquejan. Entonces, en realidad, es importantísimo, son con mayor razón debida la importancia a los estudios que se dediquen a la diversidad genética y caracterizar cuáles son las variantes en diferentes partes del mundo. Como ejemplo canónico, pues tenemos el proyecto de los 1000 genomas, que tiene ya varios años en haber creado este recurso genético, y entonces lo primero que encontraron o encontramos, que fuimos parte, de hecho, del consorcio que hizo el estudio extensivo a América Latina. Es un estudio que originalmente pensaba solamente limitarse a África, Europa y Asia, un poco similar al proyecto HapMap. Y gracias al esfuerzo que hicimos algunos investigadores, se logró incluir a Puerto Rico, a Colombia, a Perú, incluso a México, que ya era parte de HapMap. Entonces, la primera observación es que en general hay un promedio del número de variantes genéticas nuevas que la secuenciación de un nuevo genoma aporta a las bases de datos, pero una gran excepción que no es sorprendente, que las poblaciones africanas, un nuevo genoma africano aporta más diversidad a las bases de datos porque se sabe que África tiene una historia más antigua, por lo tanto más diversidad. Pero fíjense cómo hay, no sé si el apuntador es suficientemente potente, pero vean cómo entre los africanos, que son tonos amarillos, y el resto de poblaciones, hay un gradiente de poblaciones que son precisamente las de América Latina. Y vean cómo no forman un grupo homogéneo como los europeos, que aportan un promedio de 4.5 millones de variantes por cada genoma, ni tanto como los africanos, sino que hay algunos latinoamericanos que aportan tanto como un africano y algunos latinoamericanos que aportan incluso menos que los europeos. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a que América Latina es una mezcla muy rica de diferentes raíces. Entonces, si hay una persona con mucha ancestría africana, se va a comportar en la base de datos con un aporte similar a un individuo africano. Y así sucesivamente. Y a la izquierda vemos como, pues en un, digamos, diagrama, cómo se vería genéticamente la confluencia de diferentes raíces que ahora ya han ido, pues después de varias generaciones, teniendo recombinación, y por lo tanto somos un mosaico de estas raíces. Entonces, esto realmente se puede ilustrar si hacemos un estudio, por ejemplo, tomando datos de todas las ancestrías del mundo, y tenemos aquí iluminadas en un análisis de componentes principales las raíces que sabemos que pueden aportar a una mezcla, ¿no? Europa, América, África, Asia y así sucesivamente. En este estudio en particular, que es el del consorcio Page, hay individuos muestrados en Estados Unidos, pero con todo tipo de ancestrías, que ahora no se ven todavía porque están solamente en gris. Y si queremos ver la ubicación en estas dos dimensiones de los individuos que se autoidentifican como hispanos o latinos en este consorcio, vemos que en realidad ocupan todo el espacio de estas dos dimensiones del PSA. Es decir, no es que ser latino sea nada más estar justamente agrupándose junto a los indígenas de América o a los africanos o los europeos. Realmente es cualquier tipo de raíz. Ah, perfecto, un puntero más potente. Entonces, gracias. Entonces, esto es importante para intentar salirnos de esta concepción de que los latinoamericanos, a pesar de que tenemos obviamente muchas cosas culturales en común, es genéticamente muy diverso. Entonces, este estudio lo que ilustra es que precisamente gracias a la inclusión de ancestrías diferentes se logran encontrar asociaciones nuevas, aquí están categorizadas como incluso replicaciones en azul o incluso las nuevas en amarillo, que no nada más es una asociación nueva, sino que pueden analizar debido a cuál componente principal o básicamente a cuál raíz genética está correlacionado el descubrimiento de esta nueva asociación. Y entonces aquí tenemos, digamos, una otra forma de visualizar el PCA. Cada eje sería un componente principal y vemos aquí cómo hay algunos, por ejemplo, el componente principal 5 o el 6, que están prácticamente completamente explicados por la inclusión de individuos de origen indígena o de origen polinesio. Y esos no se hubieran encontrado si no hubiese en esa base de datos individuos de origen indígena o polinesio. Entonces, un poco refuerza la idea de que es importante ser incluyente en estudios genéticos. Y sobre todo sabiendo que en América Latina hay una gran diversidad. Entonces, ya expliqué un poco la carencia de representatividad en bases de datos, pero además tenemos una gran diversidad desde el punto de vista lingüístico, cultural y, por lo tanto, vamos a ver si genético. Y eso es un poco lo que mi grupo y muchos otros hemos estado haciendo en los últimos 10 años ya de estar en esta área, digamos, con un abordaje regional donde podemos hacer cosas a una escala un poco más fina, como en México, en el Caribe, en Sudamérica, y voy a mencionar algunos ejemplos. El primero de ellos, pues, es el estudio seminal, digamos, que hicimos ya hace varios años del proyecto de diversidad indígena de México, en donde tuvimos oportunidad de trabajar con genetistas, antropólogos, incluidos varios colaboradores de aquí de la Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Rangel y varios otros, en donde entonces pudimos caracterizar genéticamente casi 500 individuos para 1 millón de posiciones genéticas. Esto fue por medio de una plataforma que se conoce como microarreglos, no es el genoma completo, pero tenemos una gran cantidad de información, en donde lo primero que vimos es que si cada individuo lo podemos, digamos, representar como un nodo,
y si se parece o si tiene cierta similitud genética con otro, vamos a dibujar una conexión entre ellos. Y esa conexión ponemos un umbral para que nos permita ver conexiones, digamos, de una mediana distancia relativa. Si ponemos un umbral demasiado estricto, pues solamente veríamos parientes. Y si lo ponemos muy relajado, veríamos que todos estamos conectados al menos en algún pedacito del ADN. Entonces, con este umbral que fue de 13 centimorgans, podemos ver relaciones que sí son, digamos, a nivel poblacional y la gran mayoría de ellas, si se fijan, están dadas dentro de cada comunidad, lo cual quiere decir que hay un relativo aislamiento, al menos genético, de estos individuos y hay pocas conexiones de una comunidad indígena con otra, a excepción de las que están geográficamente, digamos, cercanas, ¿no? En este clúster, por ejemplo, que vemos aquí, todos los que dicen N se refieren a nahuas y ambos están en la Sierra de Puebla. El mapa no es a escala ni es preciso, no crean que hay dos personas en Tamaulipas ahí cruzando la frontera. Eh, pero es simplemente para dar una idea de la poca, digamos, conectividad que hay en general en las comunidades indígenas. Entonces nos preguntamos después, si hay poca conectividad, cierto aislamiento, pues la podemos medir como una medida de fijación, como el índice de fijación de FST, que nos habla de precisamente qué tanta diferenciación genética hay entre los grupos. Entonces tenemos por un lado el PCA, es similar al que vimos antes de Page, pero aquí solo tenemos a los grupos indígenas de México, en donde ya vemos que efectivamente hay un gradiente que separa, casi, digamos, replicando la geografía de norte a sur los grupos indígenas representados. Entonces tenemos a los Seri, por ejemplo, que son del desierto de Sonora en el norte, después los Tarahumara o los Rarámuri, Huicholes, Nahuas, etcétera, hasta el sureste, que sería la región de los mayas. Vemos como hay claramente un patrón de diferenciación que responde a esta geografía. Entonces después la pregunta es, ¿podemos medir, por ejemplo, entre los dos extremos, ¿no? Entre los Seris y los Lacandones, que son del otro extremo, cuánta diferenciación genética habría? Y es lo que tenemos en la tabla, digamos, de pares, en este otro diagrama, y entonces la comparación de lacandones contra los series nos da un valor de FST que aquí está en la escala, incluso cercano al 14%. Entonces, por poner en contexto si esto es mucho o es poco, porque el máximo sería 100%, ustedes dirán, bueno, pues 14 sigue siendo muy poco. En realidad, las poblaciones humanas que se comparan, por ejemplo, dentro de un mismo continente, uno esperaría en general un valor menor al 5%. Para poblaciones de diferentes continentes, uno esperaría un 10%. En cambio, aquí tenemos más del 10% para poblaciones no solo del mismo continente, sino del mismo país. Entonces, por ejemplo, acá repongo como contexto, que es un poco la misma comparación, europeos y asiáticos, EU es europeo, SHB son en China, en Beijing, tienen una diferenciación genética por la misma métrica del 11%. Entonces, esto no quiere decir que todo México tiene el 14% de diferenciación, pero hay poblaciones particulares en regiones rurales aisladas que sí tienen una diferenciación genética que importa porque va a ser muy diferente del resto del país. Y entonces vean ustedes que no son los únicos valores altos, al menos que rebajan el 5%. Hay varias otras poblaciones del norte, como los tepehuanos, tarahumara, que con cualquier otra comparación también sigue superando este valor esperado del 5%. Entonces, coincide con lo que veíamos antes, ¿no? Un poco este aislamiento que implica a la larga diferenciación genética. La siguiente pregunta era, bueno, esas son las poblaciones indígenas, pero entonces, ¿cómo se correlaciona o qué impacto tiene esta diferenciación con la población general, como ahora que estamos todos aquí en Guadalajara? Y eso fue, pues, una unión de colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que en ese entonces estaba haciendo un estudio muy similar, pero enfocado en la población cosmopolita de las capitales de los estados que tengo aquí iluminados. Entonces, unimos a ambos grupos de trabajo y ambos datos. Y el resultado es el siguiente. Arriba vemos un gráfico de mezclas, digamos, o de admixture, en donde vemos poblaciones de referencia, las tres raíces, África en verde, Europa en rojo, indígenas en azul, y después los estados de la República están ordenados de norte a sur, y vemos cómo si solamente el modelo predice tres grupos, o yo permito que haga tres grupos, pues va a estimar esas tres raíces principales, europea, indígena y africana, y entonces vemos cómo hay un gradiente de norte-sur de mayor ancestría europea en el norte y mayor ancestría indígena en el sur. Pero si al modelo yo le permito que haga más grupos, va a encontrar subestructura dentro de esta raíz indígena, que por ejemplo vemos aquí. En azul claro vemos un componente específico de las zonas indígenas del norte y, por ejemplo, en azul más fuerte que son un componente representado sobre todo por Oaxaca o las poblaciones indígenas en Oaxaca y este otro componente de color naranja que es específico de las poblaciones hablantes de maya. Y después los mapas muestran cómo hace una correlación geográfica entre esos componentes y el resto de la población. O sea que sí heredamos más mayas si estamos en Yucatán y heredamos más Pima y más, digamos, Rarámuri si estamos en el norte de México. Para demostrar eso, lo que hicimos, y en vez de hacerlo así como a ojo,
pues un algoritmo que nos permite directamente, digamos, sacar un bisturí bioinformático y separar el genoma por cada una de estas ancestrías, que es lo que hacemos aquí. A partir de un individuo que sabemos que tiene mezcla, podemos hacer una mapa de coordenadas infiriendo cuál es la probabilidad de que este segmento tenga un ancestro africano o un segmento que tenga un ancestro europeo y así sucesivamente. Ya que tenemos el mapa de coordenadas, podemos entonces separar ese mismo genoma en tres versiones. Vamos a enmascarar todo lo que no sea, digamos, africano y me centro en los segmentos solo africanos, o solo europeos, o solo indígenas. Y después esos segmentos los puedo ya comparar con más fuentes de esa región que me interesa analizar, por ejemplo, Europa, o indígenas, etcétera. Y entonces al hacer eso, nos dimos cuenta que efectivamente, si yo en este mismo mapa que ya hemos visto varias veces de análisis de componentes principales, solo dos ejes, en dos dimensiones, separo solamente los segmentos indígenas de México, que son los mezclados de las capitales de los estados, pero solamente proyecto su segmento indígena, o sea, su fracción indígena, vemos que replica un mapa de México. Eso quiere decir que efectivamente las personas o los individuos donantes de los estados de la República, aquí coinciden los colores de quien donó muestra, por ejemplo, en Sonora, ocupa este espacio en el extremo del PC1. Y así sucesivamente vemos que prácticamente replica un mapa geográfico, lo cual no hubiéramos conseguido si no hacemos esta aplicación, digamos, del bisturí bioinformático y separar por ancestrías. Esto además se vio que tiene una correlación, si estás en Yucatán o en Sonora, de un rasgo biomédico que en ese momento teníamos accesible, que es la capacidad pulmonar, y entonces vimos que hay al menos una correlación entre tener una cierta ancestría indígena y un efecto, al menos un rasgo clínico. Y esto se publicó ya hace varios años en la revista Science, pero realmente fue lo que motivó, al menos cuando yo regresé a México, dije, si esto realmente es así, sería interesantísimo hacerlo a gran escala. Y así fue como nació el proyecto del Biobanco Mexicano. Es realmente una alianza gracias al CIMBESTAF, que es el instituto donde trabajo, y el Instituto Nacional de Salud Pública, que realmente es quien hace los biobancos como tal. Es un programa que lleva ya desde los años 80 en México haciendo encuestas nacionales de salud. Particularmente la del año 2000 fue la más numerosa, en donde se colectaron más de 40,000 muestras de ADN de adultos y hay todo un cuestionario, digamos, con datos clínicos, morfológicos, demográficos. De hecho, lo voy a mostrar a continuación. Aquí, en esta tabla, aquí está la lista de, digamos, información tanto biomédica como demográfica que se tiene en el biobanco y además medimos también en suero algunos anticuerpos a ciertos patógenos comunes. Aquí este mapa era simplemente para mostrarles la cobertura que tiene el biobanco, que efectivamente responde a una encuesta nacional de salud, que por lo tanto tiene también cobertura nacional. Si solamente graficamos las coordenadas, pues incluso replica otra vez un mapa nacional geográfico de México, tanto en zonas rurales como urbanas. Entonces, una de las primeras cosas que se puede hacer es repetir este mismo análisis de estructura. Vamos a ver qué ancestrías vemos. Otra vez una correlación norte-sur entre el europeo y lo indígena. Pero lo interesante de tener un biobanco tan representativo es que podemos detectar ancestrías que generalmente están hasta cierto punto olvidadas o no tan presentes en la población general. Hablo no solo de la raíz africana, que ya estamos hablando desde hace un momento, en donde claramente ciertos estados, ya lo decíamos desde el doctor Rubén Lisker, que precisamente en Guerrero había estado en contacto con poblaciones afrodescendientes. Efectivamente, Guerrero es uno de los estados, aquí está África con este color azul claro, es uno de los estados con mayor ancestría africana. Veracruz es otro de ellos, Tabasco, por ejemplo, pero interesantemente aquí lo que nos llamó la atención fue que si permitimos al modelo agrupar 4 raíces y no solo 3, encontramos individuos que tienen también ancestría asiática de manera importante y sobre todo lo encontramos en también el estado de Guerrero. De hecho, lo pueden ver más a detalle aquí. Este es un estudio en donde nos enfocamos precisamente en detectar, así como lo hicimos hace un momento para la fracción solamente indígena y enmascarar todo lo demás, lo hicimos para la ancestría asiática. Y entonces comparamos los segmentos asiáticos de las personas de Guerrero con un panel de referencia de comparación de toda la península del sureste asiático, de las islas del Pacífico, y vimos que entonces podíamos ver de dónde venían. Este análisis, que es igual que el que vimos hace un momento de análisis de componentes principales, pero con referencias de todo el sureste asiático, vean ustedes cómo nosotros pensando en hipótesis, tal vez esos segmentos van a ser más afines a Japón, a China, donde sabemos que hay comercio reciente en México, pero sorprendentemente vimos que las poblaciones con mayor afinidad genética eran de Indonesia, Borneo, incluso Filipinas. Entonces, esto históricamente se puede explicar por un evento histórico que es precisamente el trayecto transpacífico que había hace siglos en la colonia, que se llamó precisamente el Galeón de Manila, que salía ni más ni menos que de Manila en Filipinas y desembarcaba, adivinen dónde, precisamente en el estado de Guerrero, en Acapulco. No se los dije desde el principio, pero estas muestras genéticas que estamos analizando son precisamente de Acapulco. Entonces, eso explica, se entendería por qué tienen mayor proporción de ancestría asiática.
Incluso tomando la longitud de estos segmentos asiáticos, podemos fechar hace cuánto tiempo, hace cuántas generaciones se introdujeron estos segmentos en la población que hoy en día es mezclada, como en México, en Acapulco, y pudimos entonces ver que efectivamente coincide con los años en donde el tráfico, al menos reportado por el tráfico en monedas de plata, era mayor en el auge de este tráfico del galeón. Entonces, bueno, eso se reportó también ya hace un par de años, está publicado allí, fue el trabajo de un estudiante de posgrado con Esteban Rodríguez, incluso fue tomado por la revista Science un poco para dar a entender cómo a través de la genética podemos digamos, descubrir o volver a la vida historias que parecían de alguna manera escondidas, ¿no? Entonces, volviendo a la parte un poco más biomédica del biobanco, una cosa muy obvia que queríamos ver es las diferentes categorías de variantes genéticas o mutaciones que hay en el genoma, pues sus categorías intergénicas o sinónimas, que en teoría no tendrían que tener un efecto funcional tan importante, contra las deleterias, y vimos que en cualquiera de esas categorías hay una correlación muy directa entre la ancestría específica que hay en donde está esa variante, es decir, esa variante se va a heredar en un cromosoma que tiene un cierto ancestro, por lo tanto tiene una ancestría local, y entonces vemos que en general hay una anticorrelación entre la proporción de ancestría europea, que hay mayor cuenta de todas las categorías, y la ancestría indígena, donde hay menor número de variantes de las tres categorías. Y eso es importante para no asumir que pues, las variantes a nivel funcional van a tener la misma distribución en el genoma. Otra cosa que hicimos que también era natural al tener tantos fenotipos en el biobanco, pues evidentemente hacer nuestros propios análisis de asociación. Entonces aquí está un gráfico de Manhattan mostrando el GWAS que realmente logró replicar asociaciones que ya se tenían reportadas, sobre todo relacionadas a colesterol y a triglicéridos, como el transportador de colesterol ABCA1, que ya muchos de ustedes conocen, ha sido publicado anteriormente con específicamente estudios de, de este gen. Aquí se logró replicar. No tenemos todavía poder estadístico de hacer asociaciones más, digamos, debido a variantes raras, porque no tenemos un tamaño muestral tan grande todavía. A pesar de ser un biobanco grande, nos falta pues, recursos para poder crecerlo a un tamaño mayor. Y por otro lado, lo que queríamos hacer, a pesar de que fuera un grupo pequeño de muestras, eso creo que lo pasé rápidamente en una diapositiva, en este reporte solo estamos analizando 6,000 de las 40,000 muestras, que es pues, las que logramos en este momento caracterizar con 1.8 millones de posiciones, pero entonces queríamos comparar cómo se comporta este biobanco mexicano para predecir lo que ahora se conoce como, digamos, puntajes poligénicos de asociación a cierto rasgo, ¿no? Pueden ser riesgo de enfermedad, etcétera, y entonces comparar el biobanco de Gran Bretaña, el UK Biobank, que sabemos que tiene 500,000 de individuos, que se puede utilizar como referencia predictora para entonces calcular los estadísticos y de entonces predecir la variación de cierto rasgo. Puede ser otra vez colesterol. Aquí creo que estoy poniendo el ejemplo precisamente de estos dos, de colesterol y triglicéridos, y vemos cómo la dispersión, utilizando el biobanco de Gran Bretaña, la predicción es mucho más pobre, o la dispersión es mucho mayor que la predicción que logra el Biobanco de México sobre los propios valores clínicos del Biobanco de México. Y dirán, bueno, pues eso es obvio, si me estás usando un Biobanco de México para predecir valores del rasgo clínico en México, pues le va a ir mejor al Biobanco mexicano. Sí, de acuerdo. Pero recordemos que en el partido están jugando en una cancha 500,000 de personas y en otros 6,000 personas. Entonces, el valor predictivo de 6,000 logró empatar el partido de 500,000 de personas. Entonces, el Biobanco de Gran Bretaña es un gran recurso y no lo puedo negar porque el jueves voy a estar moderando una sesión en la que habla precisamente de la utilidad del Biobanco de Gran Bretaña, pero creo que es importante ver cómo un biobanco, un recurso local, tiene un valor predictivo mucho mayor al ser más directamente relacionado con la variación genética de esa población. Y bueno, otras cosas interesantes fueron precisamente, y esto es un trabajo de la doctora Mashal Sohel, que la mostré hace un momento en una fotografía, fue investigadora postdoctoral en mi grupo cuando sacó precisamente esos análisis, en donde ella hizo un modelado un poco más complejo para ver cuáles factores, tanto genéticos como no genéticos, están condicionando precisamente esta variación de los rasgos, como por ejemplo la altura, el índice de masa corporal, los ven aquí cuáles son los que estamos analizando, y sin detenerme en todos, cada uno voy a mostrar el ejemplo que me parece interesante, en donde, por ejemplo, para el índice de masa corporal, se sabe que hay reportes incluso donde se hipotetiza que la ancestría indígena en México puede ser un poco la causa o la correlación de un problema de obesidad mayor en México, que es un problema real de salud pública. Y aquí en realidad lo que vimos fue una correlación con el índice de masa corporal, lo pueden ver hasta abajo en las variables que están aquí. ROH está correlacionado significativamente, pero de manera inversa, con el índice de masa corporal. Es decir, a mayor ROH hay menor masa corporal. Y ROH significa las carreras de homocigosidad en el genoma. Eso es básicamente que hay, digamos, longitudes en un cromosoma en donde la
la variación entre dos pares de cadenas de ADN es idéntica, es decir, no hay variación, hay una homocigosidad. Y hemos ya visto también por otros estudios que hay mayor homocigosidad en las poblaciones indígenas. También por la correlación que veíamos que hay en general menos diversidad. Entonces, si en algo hay una correlación, sería, en cuanto a la ancestría indígena, sería hacia el otro sentido, es decir, hay una tendencia a menor índice de masa corporal, lo cual creo que también nos hace pensar que el problema, digamos, de salud pública como tal de la obesidad tiene otros factores que no son genéticos. Además de que también puede haber variantes específicas que también confieren en riesgo, pero en general no es que haya una, digamos, correlación directa entre, por ser indígena tiene que ser obeso, ¿no? Que creo que es un poco lo que intenta romper este paradigma de hay que ser cuidadosos con la variante y el contexto genético. Bueno, esto fue publicado ya, como se mencionaba, en el año pasado, en 2023. Nos da mucho gusto que junto con otro estudio que también era de México, del estudio prospectivo de la Ciudad de México, fueron, digamos, motivo de la portada de la revista Nature, lo cual habla de que México y en general América Latina está haciendo ciencia de calidad a nivel internacional. Eso creo que es muy bueno para la región porque también ha inspirado muchos otros trabajos. Y precisamente hablando de otros trabajos, y que es un poco la continuación de lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio con toda esta información del biobanco, es hacerla más accesible, es donde la gente puede explorar estos datos y yo quiero ver si la variante de tal enfermedad tiene cierta frecuencia en el país. Y este es trabajo de un estudiante de doctorado brillante de mi laboratorio, Carmina Barberena, que está aquí también junto con nosotros, presenta un póster de esto mañana, si quieren preguntarle, espérense mañana, a mí no me pregunten de cómo lo hizo. Sé que conjuntó varias bases de datos en donde ya están anotadas variantes de interés clínico como ClinVar o MIM, FarmGKB de interés farmacogenómico, y entonces utiliza este mismo mecanismo que mencioné de el bisturí bioinformático de poder ver ancestría por ancestría dentro de un genoma, y entonces puede calcular frecuencias alílicas, pero condicionadas a cada una de las ancestrías. El resultado es el siguiente. Si tenemos una variante en donde la frecuencia alélica sería 30%, sin importar la ancestría específica de ese entorno cromosómico, teníamos una interpretación de que es 30% a nivel nacional, por ejemplo. Pero lo que hizo Carmina fue precisamente calcular esa frecuencia, pero solamente en aquellos cromosomas que en esa posición son de origen europeo o son de origen indígena. Si no hubiera importancia en si eres europeo o indígena en esa posición, pues todas las variantes de todas estas bases de datos estarían en la diagonal, porque da lo mismo la frecuencia en ambos casos. Sin embargo, ven ustedes como hay muchas variantes que se alejan de la diagonal y en varios tipos de rasgos, ¿no? Aquí hay iconos en donde si tiene un corazón, tiene seguramente una variante que está implicada en alguna función cardiovascular, etcétera. Entonces, esto es importante porque puede haber extremos, incluso voy a mencionar un ejemplo particular, en donde hay una variante que tiene mucho mayor frecuencia en el contexto indígena que en el contexto europeo, lo pueden ver aquí. Si hacemos un cálculo de frecuencias sin importar eso, tenemos una frecuencia promedio. Pero si después hacemos solamente el cálculo de frecuencias en el contexto, no sé si se ve el puntero, ya no se ve. No, ya no se ve. El panel de la izquierda muestra básicamente el conteo del mismo alelo, pero en un contexto europeo y después un contexto indígena del lado derecho. Vean cómo la frecuencia es completamente diferente. No sé si las pilas o algo así. Entonces, aquí el punto es que antes uno interpretaría esta variante. Gracias. Perfecto. Esta variante, que por cierto, acá veíamos, tiene una píldora que es básicamente indicando que tiene un efecto en farmacogenética, es particularmente un alelo que cambia la velocidad de metabolismo del fentanilo, que sabemos que es utilizado como anestésico en el quirófano. Entonces, la dosis del fentanilo, pues como que sí importa cuánto le vas a dar al paciente para la duración de la cirugía. Entonces, depende de la velocidad del metabolismo, debería de ser un punto importante a considerar a la hora de calcular la posología. Y más si sabemos que hay un alelo que cambia esa velocidad. Entonces, si yo me voy solamente con el promedio, digo, pues en México en general es X%, pero en realidad vemos que está predominantemente segregando con un haplotipo de origen indígena, sin importar si está en el norte o en el sur. Entonces, en el norte puede haber muy poca ancestría indígena, pero esta variante en México está segregando en haplotipos indígenas en absolutamente casi el 100% de los individuos. Otro ejemplo y pregúntenle a Carmina mañana, pero es, por ejemplo, variantes que también ya se conocen y se han reportado asociadas a COVID-19, por ejemplo. Y entonces aquí hacemos el mismo ejercicio. La frecuencia en segmentos indígenas contra los europeos, vemos que es bastante diferente. Aquí estamos mostrando un ejemplo de una variante que ya se reportó en el cromosoma 3, que de hecho es de las que más está asociada con la forma severa de COVID. Y entonces, perdón, en el cromosoma 6. Y aquí vemos precisamente el cromosoma, en donde podemos ver ahora, en vez de graficar
todos los cromosomas de los individuos es básicamente colapsados en la versión de un haplotipo que trae una variante de riesgo contra la variante que no es de riesgo. Y entonces vemos cómo en la variante de riesgo hay un enriquecimiento justo en esa posición de los haplotipos de origen indígena, lo cual habla de que hay efectivamente otra vez un enriquecimiento de esa ancestría solo en esa posición en particular, sin importar cuál es el promedio de esa persona en cuanto a sus proporciones de ancestría. Hay más ejemplos, como por ejemplo la versión muy conocida como ApoE, que precisamente confiere riesgo a Alzheimer. Y vemos aquí un panorama muy diferente, como aquí en realidad la versión protectora está precisamente segregando más en un contexto de haplotipos europeos. Y entonces hay toda una herramienta que se llama MexVar, en donde uno puede introducir el gen o el RS o el SNP de su preferencia, de interés, y entonces va a reportar una serie de mapas con las frecuencias de todas estas variantes. Entonces, esto está a punto de ser público, estamos justo trabajando contra el reloj para que esto pueda estar accesible lo más pronto posible y Carmina les puede contar mañana los detalles de esto. Moviéndonos fuera de México en cuanto a por qué es importante también ver otros perfiles genéticos en América Latina. Y como decía al principio, no es nada más cuestión de representatividad. Yo también quiero mi mapa ahí en la base de datos, sino hay realmente un fundamento científico muy imperativo, que es decir, la variación genética en México puede que no sea la misma que en Perú o en Chile, y esto lo demuestra. Este es otra vez un análisis de componentes principales, pero solamente la fracción indígena de países, por ejemplo, como Chile, Argentina, que están aquí iluminados en todo este mapa, y vean cómo, digamos, las elipses, que son el espacio que ocupan las muestras de referencia de cada país, vemos que no se solapan, por ejemplo, ninguna de las elipses de la variación sudamericana se solapa con la que conoceríamos como variación mesoamericana, ¿no? En este caso con muestras de referencia de México. Entonces, quiere decir que efectivamente la variación genética, al menos en la raíz indígena, de lo que vemos hoy en México, no es ni siquiera solapante con lo que hay en Sudamérica. Sudamérica puede que sí tenga puntos solapantes. En este caso, vemos Argentina, que tiene perfiles muy diversos y entonces la elipse es muy extensa. Pero otros, por ejemplo, como Perú, tiene una circunscripción muy cercana solamente al clúster andino, como por ejemplo Colombia al clúster amazónico o de la región de Centroamérica. Entonces, volviendo al mismo, al fundamento científico es importante caracterizar más allá. Un ejemplo que hicimos un estudio precisamente con el interés de caracterizar la variación andina es una observación epidemiológica en donde vemos que hay mayor frecuencia de una condición que es la hipertensión del embarazo, la preeclampsia, en donde se dispara como al doble. En el mundo está aproximadamente entre el 5 y 10% la incidencia. En los Andes, en la parte del altiplano, llega a ser a más del 20-22%. Entonces, estamos interesados en no solo conocer variantes asociadas a este riesgo de la enfermedad, sino un poco el mecanismo evolutivo por qué, porque pues siguen siendo poblaciones adaptadas a ese ambiente hipóxico. Entonces hicimos un estudio de yiguas, precisamente de asociación, en la ciudad de Puno, que está al borde del lago Titicaca, casi 4.000 metros de altura, y pues montamos prácticamente un laboratorio de biología molecular ahí, en donde se reclutaron cientos de muestras de tríos para conocer cuál es un poco la segregación de la variante de riesgo entre mamá, papá e hijo. Ese es un trabajo que hizo también una investigadora postdoctoral, María Nieves, de Puerto Rico. También hizo un trabajo fenomenal aquí mapeando. Entonces, una región que fue la única que nos dio realmente un poco más de señal cercano a lo significativo, que es precisamente una región en el cromosoma 13 que conjunta a varios genes que son factores de la coagulación. Es decir, que creemos, y de hecho ya se han reportado incluso como asociados a preeclampsia, en concreto ProZ, y creemos que estos genes o esta región, al estar asociada a la transmisión, al desequilibrio de transmisión en estos tríos, está jugando un papel importante en la función de mayor riesgo, por un lado, a preeclampsia, pero por otro lado, probablemente confiera un efecto adaptativo en la vasoconstricción para poder vivir a esas altitudes y de todos modos tener de alguna manera descendencia porque las poblaciones han estado adaptadas ahí por miles de años. Entonces es un ejemplo de la variación muy puntual que podemos encontrar en regiones de América del Sur. Y este tipo de estudios nos llevó realmente a extender las colaboraciones a otros países. Quiero mencionar en particular la colaboración con el doctor Ricardo Verdugo y Mauricio Moraga, que están aquí también en el auditorio. Y ha sido pues muy exitoso el conocer otras iniciativas, como tienen, por ejemplo, un proyecto similar al del Biobanco Mexicano en Chile, llamado Chile Genómico, para caracterizar también la población a nivel nacional. Y este, de hecho, nos llevó a caracterizar o este estudio de diversidad con poblaciones que son parte del territorio chileno, pero con una historia antropológica muy diferente, como lo es Rapa Nui, la isla de Pascua, donde también hicimos un estudio genético en colaboración con ellos. Estas conclusiones son más del tipo histórico, no tanto biomédicos, pero fue muy interesante porque logramos dar cuenta que América Latina también ha tenido conexiones genéticas con otros
continentes e incluso regiones insulares como el Océano Pacífico en la prehistoria, mucho antes de que llegaran los europeos, ni siquiera a América o al mismo Océano Pacífico, en donde encontramos segmentos indígenas de Sudamérica presentes en habitantes de las islas polinesias en donde se introdujeron hace 800 años. Este es todo un tema interesantísimo porque hay todo este debate si los polinesios llegaron o no hasta América cuando navegaban en el Océano Pacífico y entonces si llegaron o no hasta el continente americano. Aquí la evidencia es que sí, no sabemos en qué dirección, si fue que polinesios llegaron a América o hubo algún contacto en otra dirección, pero al menos genéticamente hay evidencia de que hubo esta mezcla. Entonces eso es solo a través de la diversidad del mismo territorio chileno y de la misma isla de Pascua, es decir, cómo las mezclas genéticas se han dado en nuestro linaje evolutivo en todas las escalas evolutivas. Incluso si nos vamos más atrás, pues también arcaicos con otras especies como neandertales y denisova. Y bueno, pues todo esto, solo para concluir, es que nos ha llevado a ser parte de alianzas globales más grandes, como la International Common Disease Alliance, que ha tenido ya ciertos artículos donde ha emitido recomendaciones a nivel mundial de cómo deberíamos de guiarnos para hacer, digamos, la siguiente fase de la genética humana. Y una de las recomendaciones es precisamente incrementar la diversidad de los biobancos. Y entonces creemos que pues, es importantísimo que en estos esfuerzos globales haya también el equivalente de un esfuerzo latinoamericano, así como Latinomics, que se acaba de anunciar. Y entonces hace varios años, varios investigadores, incluyendo Ricardo Verdugo, que también ha sido pieza clave en toda esta iniciativa, a conjuntar una serie de investigadores que tengamos esta visión común de no solo hacer ciencia, sino mantener el liderazgo de esa ciencia porque nos interesa a nosotros mismos conocer nuestras poblaciones, pero tampoco promover este modelo de la ciencia helicóptero en donde simplemente las muestras salen y la ciencia se hace en otros países, sino tratar de mantenerlo en casa. Entonces así es como nace la Alianza Latinoamericana para la Diversidad Genómica o Latin Genomes, en donde entonces hay tres principales objetivos: incrementar primero los mapas que nos permiten hacer asociaciones, entender un poco más los mecanismos de esas variantes para entender en dónde están actuando y eventualmente pues crecer los biobancos también. Como ejemplo nada más de biobancos que se pueden caracterizar a mayor escala, ya mencioné el de México, el de Chile, hay otros interesantes como el de Argentina, que es el esfuerzo conocido como Poblar, y así varios otros. En general estamos interesados en no nada más quedarnos a caracterizaciones como mencioné en el biobanco que son microarreglos con ciertas posiciones puntuales, sino idealmente hacer genomas completos que nos permitan tener una referencia o un pangenoma para nuestra propia región. Y en el aspecto de la parte de mecanismos, quisiera mencionar brevemente otro proyecto del cual van a hablar un poco más a detalle. Van a escuchar el día jueves, que hay un simposio dedicado precisamente a los abordajes de célula única, que es entender entonces ya no nada más la variación a nivel del DNA, sino del RNA para entender cuáles son esos perfiles de expresión génica en diferentes tejidos, precisamente en América Latina, cosa que es inédito, no se conoce cuáles son los transcriptomas y mucho menos la resolución de la célula única, si es diferente el perfil de regulación en Perú que en Argentina o que en Uruguay o en México. Es una cosa que realmente es bastante novedosa. Es un proyecto financiado por la iniciativa Chan Zuckerberg y es el único proyecto de esta convocatoria que está enteramente realizado dentro de América Latina y donde la entidad financiadora, perdón, el instituto que recibe todos los fondos del proyecto, en este caso el CIMBESTAB, se ubica en la región que está estudiando. Entonces, muy breve mencionaré que los objetivos son crear una caracterización del RNA en células inmunes, porque es el tejido, digamos, con mayor facilidad a estudiar, que es las muestras de sangre, pero también hay un interés en crear una nueva red biológica en el proyecto parental, que es el Human Cell Atlas, para el tejido de vesícula biliar. Esto con el interés particular porque en Chile hay una correlación muy directa entre la ancestría mapuche, que ven aquí en este mapa, y el riesgo a cáncer de vesícula biliar precisamente en esa misma región. Y otras ancestrías que aunque estén, digamos, colocalizadas en esa región, no están correlacionadas como la ancestría mapuche, por lo tanto creemos que sería interesante tener una base de referencia del perfil de expresión en ese tejido para que sea útil después en estudios de enfermedades. En este caso es un mapa meramente de referencia de donantes sanos y el protocolo que tenemos en general, ya sea para células de sangre o para tejidos sólidos, es caracterizar primero la ancestría, eso se hace por medio de genotipado con el DNA, y entonces hacer después la extracción del RNA, construir librerías de célula única y pasar después a un pipeline bioinformático común. Eso nos ha permitido también pues, instalar toda esta tecnología en la región. Como dije, estamos haciendo todo de manera local. No es sencillo, es la primera vez que se instalan equipos de esta escala fina en América Latina y tenemos 3 equipos de la tecnología Tenex, que es quien desarrolló esta capacidad de separar células únicas. Entonces hay un equipo tanto en México, otro en Chile, otro en Brasil, y entonces hacemos este procesamiento, lo cual nos permite también incrementar la capacidad local en la región. Y
creo que quisiera hacer énfasis en la parte del reto que implica tener un biobanco, una colección de muestras que representen un poco el perfil transcriptómico. Creemos que diferente en América Latina por los diferentes ecosistemas y las presiones selectivas que puede estar una persona en el Amazonas o en los Andes o en los altiplanos en cualquier otro país en México. Y el reto que implica conseguir precisamente acceso a esas comunidades. Por lo tanto, hay un gran trabajo detrás de involucramiento con las comunidades, de cuestionarios, de estandarizar todo esto con métricas de biobancos. Es sobre todo trabajo del project manager y uno de los postdocs en mi laboratorio, José Corona. Y entonces, como ejemplo, quisiera mostrar los retos, que son muchos, aquel que se trata de cómo hacer la colección de estas muestras, porque recordemos, no es DNA. Al ser RNA tiene que ser tomado en fresco y mantener una criopreservación inmediata para que no cambie el perfil transcriptómico, perdón. Entonces, esto es pues un reto importante y lo hemos logrado superar mediante la implementación de un nuevo protocolo que nos permite, en vez de traer la muestra al laboratorio, llevar el laboratorio al punto de muestreo. Entonces, en vez de utilizar, por ejemplo, centrífugas que requerirían acceso a electricidad y estar en un laboratorio, lo que hacemos es llevar un campo magnético que permite por anticuerpos separar los glóbulos blancos del resto de la sangre, y así, allí mismo en sitio, hacemos la congelación y criopreservación y ya nos permite viajar tranquilamente de regreso al laboratorio. Cuando digo viajar de regreso, a veces son literalmente 16 o 20 horas de trayecto al punto más cercano con alguna zona urbana. En este caso, por ejemplo, en Colombia, hicimos un punto de muestreo remoto en los llanos y tuvimos que montar literalmente, pues, primero pasar una serie de retos, cruzando caminos entre selva, entre ríos, atasques de la camioneta que no son nada sencillos. Y finalmente, pues montar un laboratorio que puede ser bien en la montaña, en la casa de alguien que nos permite hacer allí todo el trabajo experimental, o puede ser incluso en pleno desierto, como en La Guajira, en Colombia. Finalmente, esto nos ha permitido colectar muestras, como dije, con una gran viabilidad, y regreso al laboratorio, pues ya analizarlas bioinformáticamente. Y eso se está haciendo también en conjunto con todo el equipo de trabajo del consorcio de Latin Cells, en el grupo de Vinicius Maracajá, que está en Chile, centralizando también muchos análisis bioinformáticos para después automatizar todo esto. Y como pequeña muestra nada más de resultados piloto para demostrar un poco que está funcionando el protocolo, les muestro aquí unas muestras de las primeras colectas que hicimos en México, para mostrar que de los individuos que se mostraron en Guanajuato efectivamente tienen la ancestría esperada, que son individuos con mayor ancestría indígena, y que además podemos optimizar el protocolo al combinar en una sola reacción varios individuos, que esto se conoce como multiplex, que no es tampoco sencillo porque una vez que se mete a la reacción varios individuos, hay que identificar cuáles son esos individuos para después saber cuál lectura pertenece a quién. Y esto pues lo estamos haciendo a nivel de 4-plex, y entonces nos ha permitido aumentar el tamaño muestral del estudio. Aquí voy a demostrar que de un individuo, perdón, de un pool de muestras de 4 individuos, se logra identificar no nada más un conteo de células, que es lo que ven acá en el UMAP, pero también a la derecha ven entonces ya está identificado muestra 1 contra muestra 2 en el mismo espacio de dispersión del UMAP. Esto lo hemos optimizado, aquí hay 2 muestras, pero acá estamos viendo ya 4, y estamos viendo ya incluso comparaciones entre las muestras que tenemos hasta ahora, por ejemplo, México y Colombia. Sí hay algunas subpoblaciones celulares que muestran una expresión diferencial entre las poblaciones. Entonces suena prometedor, creo que sí vamos a encontrar diferencias. Eventualmente la idea es encontrar incluso variantes genéticas como QTLs que nos permitan explicar cuál es el perfil de expresión diferente en las comunidades indígenas en América Latina. Insisto, de todo esto también va a hablar varios compañeros del consorcio Latin Cells el día jueves en el simposio, para que no se lo pierdan. Finalmente quiero hacer hincapié en que todo este proyecto y los que he mencionado hasta ahora realmente nos han permitido no solamente hacer descubrimientos científicos, sino de verdad reforzar la capacidad que tanto necesita la región. Instalación de la infraestructura, entrenamiento de las personas, mantener a las comunidades involucradas, que sepan qué pasa con sus muestras, volver a realizar resultados, que es un gran trabajo de muchas personas detrás. Incluso en el mismo consorcio hay varios expertos en la tecnología de single cell que han dado varios cursos en Brasil, en Chile. Muchos de ellos aquí también nos acompañan en el Congreso el día de hoy. Y ha sido algo que es desde la teoría, la práctica, que realmente implica pues que la comunidad latinoamericana esté preparada para este nuevo reto tecnológico y no quedarnos atrás y simplemente pues de alguna manera copiar cosas cuando a veces nos intenta implementar o importar descubrimientos de otras regiones que no necesariamente van a ser directamente aplicables a América Latina. Y bueno, por último, simplemente reconocer pues el trabajo que ha hecho todo el grupo en los entrenamientos, en todo el esfuerzo por hacer este trabajo de manera local.
Y creo que gracias a eso estamos mejorando no nada más la representatividad de la ciencia, sino de las personas que hacen la ciencia, ¿no? Como dije, Latinoamérica, digamos, ciencia latinoamericana por latinoamericanos. Bueno, estas conclusiones creo que las he ido mencionando durante la charla y pues creo que realmente el objetivo a final de cuentas es tratar de mejorar este panorama, es decir, que México y América Latina tenga un lugar en estos mapas de cuáles son los grandes consorcios o las grandes colecciones de datos que están haciendo descubrimientos importantes de su propia variación. Y creo que esto va por buen camino, creo que tiene que mejorar, pero ese tipo de reuniones sirven para precisamente formar alianzas necesarias pues, para poner más huellas en este mapa, ¿no? Con ello, pues termino. Muchísimas gracias por su atención.